¿Te han dicho ¿Eres la oveja negra? ¿Qué tan desobediente eres? ¿Qué tanto cuestionas? Este podcast no pide permiso. Cuestiona Incomoda. Y propone. desde la frontera de Matamoros, Tamaulipas, México? Bienvenidas a Lecturas Desobedientes. Lecturas desobedientes. Con Linda Bautista. Ana Ruiz. Larisa Calderón. Paulina Domínguez. Y Priscila Chávez. Un proyecto de CIMAC Radio en colaboración con la Tertulia Feminista y Código Cultura MX. Comenzamos. Hola a todas, bienvenidas a Lecturas Desobedientes por CIMAC Radio. Yo soy Larisa Calderón y recuerden que estamos leyendo el libro de Marta Lamas, Ideología de Género, a estas disputas políticas sobre la diferencia sexual. Hola, yo soy Ana Ruiz y estoy muy contenta de estar aquí nuevamente hablando de este libro tan interesante. Hola a todas, yo soy Linda Bautista y estoy muy feliz de estar otra semana más con todas ustedes y mucho más acerca de este tema tan importante como el género. Hola, soy Magda Boland, muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes, compartiendo y muy emocionada de discutir este nuevo libro que estoy aprendiendo bastante, de verdad. Entonces espero que ustedes también se interesen tanto como nosotras. Sí, porque este capítulo en específico y el siguiente, pues sienta todas estas bases no solo científicas o no solo teóricas, sino también históricas sobre cómo desmontar todo lo que se habla del género. Y aquí Marta Lamas sí nos pone el inicio, ¿no? Cómo se empezó a desarrollar o cómo se empezó a diferenciar el género del sexo y creo que es algo muy, muy interesante y que el libro marca de una manera muy científica con bastante referencias históricas comprobables. El capítulo 1 se llama Sobre el surgimiento del concepto de género y en este capítulo Marta Lamas intenta responder una pregunta muy específica que es ¿de dónde surge el concepto de género y por qué fue necesario crear un concepto distinto al de sexo? Habla sobre cómo surge del debate de naturaleza contra cultura, porque durante mucho tiempo se discutió si las diferencias entre hombres y mujeres eran completamente naturales o biológicas o si eran producto de la cultura. Antes se asumía que por tener cuerpos diferentes, los hombres y mujeres naturalmente debían tener distintos comportamientos, capacidades y funciones sociales. Entonces el género surge de cuestionar esta idea y realmente preguntarse qué parte de esas diferencias realmente vienen de la biología y cuáles han sido construidas por la sociedad. Sí, bueno, ahí quiero agregar, me llamó mucho la atención, del primer nombre que menciona, creo que el nombre del doctor es John Money. John Money. Ujú. Y cómo él es el primero que empieza con los estudios de lo que anteriormente se conocía como hermafrodismo, que ahora se le llama intersexualidad. Entonces, cómo ellos, o sea, empiezan a reconocer de que biológicamente, pues hay un tercer sexo, ¿verdad? O sea, algo que no puedes, que no entra dentro del sexo femenino ni el masculino. Entonces, y que hay distintos tipos, o sea, hay unos que se ven en los genitales, hay otro que no se puede ver, solo se ve a nivel cromosómico y súper interesante, o sea, lo que empieza a explicar de cómo surge esta necesidad de un nuevo término más allá de sexo y género visto solamente como el sinónimo de sexo. Entonces, empieza con este doctor y luego habla del el siguiente doctor. Robert Stoller. Sí, Stoller, y de que cómo él fue el primero en hacer investigación. Bueno, y él era psicoanalista, ¿verdad? De que psiquiatra y psicoanalista, entonces él es el primero que empieza a documentar los casos de transexualidad. Todo, o sea, toda esa evolución de los distintos científicos que fueron usando el término de género y cómo fue evolucionando la definición me pareció muy, muy fascinante. Sí, de cómo en los estudios la asignación de un rol y de la crianza influyen
de manera determinante en la identidad y en cómo uno se percibe a sí mismo. Y eso fue algo muy importante de los estudios, cómo esto que recibimos del exterior nos hace sentirnos hombres y mujeres, siempre en esa idea binaria. Sí, al final, si lo ves así, pues es también como pues una pequeña, un camino que está preestablecido y que no significa que sea, o sea, que todos nos vamos a sentir, todas nos vamos a sentir bien con seguir esta línea, depende de los genitales con los que nazcamos. Entonces, cuando se habla también del término disidencias, o sea, dentro como un poquito aparte de la intersexualidad, personas que simplemente no se identifican con esta binariedad, y es como las personas que se autodenominan no binarias, y que empieza o sea, este término de disidencias, ¿no? Que solo habla de cómo o sea, cuando creces, tal vez fuiste socializada en esa sociedad binaria, pero te das cuenta de que no estás cómoda viviendo de esa forma, y que al final pues reconoces que todo es un constructo social que pues tiene mucho tiempo antes que nosotras, y que pues simplemente vamos siguiendo. Y entonces para mí como las disidencias pues son un cierto tipo de libertad que toma mucha valentía también, reconocer y conocerte suficiente para saber pues que no estás cómoda en clasificarte en una o en otra parte. Y al final, lo que se resume del género es como esa simbolización cultural de la diferencia sexual, ¿no? O sea, en eso quedamos, mientras que el sexo sí tiene un esencialismo biológico, el género se traduce en lo que significa para cada cultura, porque no es igual en todas las culturas lo que es un hombre o una mujer. Sí. Sí, también que luego, como hablamos desde este determinismo biológico, como dices, como diciendo es natural que mujer y hombre y demás, sin saber que en animales, en plantas, pues hay, existe pues la intersexualidad, o existe como el hermafroditismo, y muchas veces ignoramos también como esa parte cuando decimos que lo natural es binario. Yo, una vez que fui al Museum of Sex en Nueva York, estaba una exposición de justo no, intersexualidad en los animales, algo así. Serán fotografías, pues, de genitales o así, y de animales, y cómo pues pasaba todo esto, y era justo como la contraparte de a lo que llamamos natural nosotros, que simplemente son cosas que no sabemos del mundo animal o de otros pues mundos, y que o sea, que no lo nombremos o que no lo reconozcamos no significa que no existe, simplemente significa que en la sociedad en la que vivimos actualmente pues no está reconocido, o se quiere orillar a que nada más se reconozcan pues estas dos partes como la normalidad. Y Sí, yo y creo yo, que ha sido, ay, ay, perdón. perdón, dale, adelante. Bueno, yo creo que muchas personas lo ven como algo natural porque viene, no sé, engranado de mucho tiempo. Habla también Marta Lama sobre la psiquesis y sobre cómo siempre es un poco inconsciente. Entonces, como es algo cultural de mucho tiempo atrás, lo vemos como si fuera casi, pues sí, como biológico, nada más porque no nos ponemos a cuestionar realmente porque, no sé, las mujeres se tienen que quedar en la casa, los hombres no pueden llorar, cierto color es para niños y para niñas, las profesiones que son de mujeres o de hombres, incluso habla mucho sobre el simbolismo y sobre cómo la forma en la que vestimos y la forma en la que se designa al género, o sea, por hombre y mujer, juega un papel muy importante en el género. Este, ¿Qué más? Habla sobre cómo no es algo, hubieron muchas disciplinas que estudiaron este avance en las investigaciones de género, tanto sociales como naturales, y no se designaba un solo, em,
a una sola posición política, como ahorita lo están haciendo ver muy divisivo porque pues es algo que a lo mejor la derecha ve como punto para poder causar estas reacciones así de incendiarias, pero realmente es algo que pues está muy soportado por investigaciones de todo tipo y que no, pues no es que hayan sido ahí como inventadas para oposicionarse a, a la gente que está en el poder, por ejemplo, que siento que de repente les da ¿cómo se dice?, delirio de persecución. Y que por eso mismo intentan atacar como a todo lo que busca avanzar como sociedad y que no es solo quedarse donde mismo y hacer lo mismo y no cuestionarse. Sí, yo creo que en ese sentido, Ana, en el libro Marta Lamas es muy definitoria en asumir que la biología no es, no determina ni tus gustos, ni tu preferencia sexual, ni tu rol, ni siquiera tu rol en este mundo. Entonces sí es como bien, bien importante eh, leer este libro, ir desglosando cada concepto. Y para eso las quiero invitar a escuchar la desenseñanza, eh, y a ver si con esto podemos entender un poquito mejor de lo que estamos hablando. Nos dijeron que así eran las cosas. Y por eso lo vamos a cuestionar. Esto es La Desenseñanza, Donde decimos no. a lo aprendido. Hola a todas, bienvenidas a su sección La Desenseñanza de Lecturas Desobedientes por CIMAC Radio. Yo soy Larisa Calderón, estoy muy feliz de que estén aquí una semana más. Y la desenseñanza que Marta Lamas nos legó es esta frase de su libro Ideología de Género. Y dice: los seres humanos nos vemos enfrentados a un hecho básico que es idéntico en todas las sociedades. Existe una diferencia corporal entre mujeres y hombres, específicamente notable en los genitales. La cultura es el resultado de la forma como interpretamos esa diferencia. Esta cita condensa el núcleo teórico del pensamiento de Marta Lamas y del feminismo de la igualdad de corte antropológico. En esta tesis de simbolización de la diferencia sexual, pues tenemos que existe una materialidad anatómica, los genitales, la capacidad reproductiva, y la sociedad toma este dato biológico mediante el lenguaje, los mitos y las normas y le asigna un significado. El problema consiste en que, como dice Simone de Beauvoir, no es la diferencia física en sí, sino que las culturas transforman esa diferencia anatómica en desigualdad política, económica y social. Aunque en los años 90 esta definición fue revolucionaria para desmontar el argumento conservador de que la biología es destino, demostrando que los roles de ama de casa o proveedor eran culturales, no naturales. Hoy el foco del debate ha cambiado. Autoras como Judith Butler argumentan que el sexo tampoco es un hecho puramente natural o previo a la cultura, sino que la idea misma de clasificar los cuerpos es un binarismo estricto, hombres, mujeres, ya es desde el inicio un acto cultural y médico. Yo las invito a seguir reflexionando sobre estas diferencias y pues generar un nuevo paradigma para tener una sociedad más justa y más igualitaria. Espero que les haya hecho eco esta desenseñanza y les espero la próxima semana en Lecturas Desobedientes por CIMAC Radio. Chao. Nos dijeron que así eran las cosas. Y por eso lo vamos a cuestionar. Esto fue La Desenseñanza. Sí, y de hecho creo que fue Stoller el que mencionaba de que a pesar que había
que no se ponían de acuerdo entre el porcentaje de la población que es intersex, Ujú. que variaba muchísimo de un 0.0018 a un 1.7 y variaba mucho porque lo definían de maneras distintas y no todos incluían los mismos síndromes que se podían presentar que abarca el intersex. Este, Me gustó mucho que él menciona de que, bueno, aunque no sea cuantitativamente significativo, o sea, cualitativamente sí es importante, o sea, porque a final de cuentas son individuos, o sea, que viven entre nosotros, que no uso ese lenguaje, pero, o sea, que necesitan representación. Pues cuando yo aprendí del término más profundamente fue en el diplomado que tomé de sexualidad. Es un comercial, busquen Cune en Instagram. Está increíble. Y lo vimos más a profundidad y pues es que pues hay personas, o sea, muchísimas personas que abiertamente lo hablan, o sea, hay como celebridades que hablan de eso, eh, y pues que no debería ser algo tan extraño como nos lo han hecho ver, y que más bien debería ser una invitación a la reflexión de que, pues, ¿quién eres tú si te quitan tus genitales, no? O sea, si estamos basando toda nuestra personalidad y vida en ser como pues tenemos que ser o si estamos sí explorando o viendo otras posibilidades. Creo que un poco salir de la binariedad de género es salirnos un poquito de eso también, de ese camino de cómo debería ser una mujer y pues ser un poco más libres. Entonces, gracias Larry por la desenseñanza y ahora vamos a escuchar el mal consejo que nos trae Pau para ver qué más podemos sacar de este primer capítulo. Capítulo y verso. El mal consejo. ¿El mal consejo? ¿Mal? Sí. El mal consejo. Hola, lecturas desobedientes. Aquí Pau Domínguez una vez más trayéndoles el mal consejo del día. El día de hoy les voy a leer una cita del primer capítulo sobre ideología de género. Ideología de género en pregunta, de Marta Lamas, en la página 53 del segundo párrafo. Dice, el conjunto de referencias cotidianas sobre lo femenino y lo masculino condiciona la organización concreta de la vida social y va a ir estructurando la percepción de la criatura, hablando de los niños y niñas, a lo largo de su crecimiento. En esos esquemas no pensados de pensamiento se encarna la relación de poder y la relación dominante y dominado. Se conceptualiza como natural. En la siguiente página, en la 55, dice, muchas personas desconocen que el proceso de elaboración inconsciente produce distintas formas de simbolización. Es decir, este pensamiento no pensado que ya traemos como en automático, trae por debajo una serie de símbolos que, pues si uno se atreve a voltearlos a ver, podemos como descubrir cómo están entramados. Y dice, por lo tanto, distintas identidades y comparten las creencias tradicionales sobre que una hembra siempre se convierte en mujer y un macho en hombre. Esto lleva no solo a que se reproduzcan valoraciones tradicionales sobre las personas que no se ajustan a la normatividad tradicional, sino que también se reproducen prácticas misóginas, homófobas y transfóbicas. Entonces, el mal consejo del día aquí es, pues no hay preguntas tontas, porque la verdad es que hablar sobre estos temas, pues a veces puede dar un poco de miedo por el tipo de lenguaje o la forma en la que la gente lo escribe, a veces es difícil de entender y pues el monopolio del conocimiento, aunque lo tenga la normatividad, pues lo desconocido siempre está abierto a ser descubierto para quien se atreva pues a voltearlo a ver. Entonces esa es la invitación a cuestionarnos, a hacerlo en comunidad, en colectiva, si se puede, y pues también estamos abiertas a sus comentarios y a sus dudas. Y les mando un saludo bien grande a Lari, a Pris y a Linda que están allá en Matamoros. Nos vemos en el siguiente mal consejo. Bye. Capítulo y verso. El mal consejo. ¿El mal consejo? ¿Mal? Sí. El mal consejo. Pues bueno, de este libro creo que la autora en este capítulo sí, pues nos ayuda
a entender que el género no es un dogma adoctrinador como nos quieren hacer ver algunas facciones ultraderechistas, ¿no? Sino una herramienta de análisis que es imprescindible para poder entender las diferencias, pero también acercarnos a algo más justo y más igualitario en las sociedades. Entonces, sí entender la pluralidad humana nos vuelve un poco más complejos, no quedarnos en la banalidad que nos proponen los grupos muy conservadores. Sí, yo siento que pues, se me hace importante porque hemos analizado como a diversos autores o el capítulo pasado que hablábamos, no sé, más sobre Donald Trump o estas cuestiones ultraderechistas que vienen de lo europeo y lo estadounidense. Quiero como mencionar algo en México que vivimos un ejemplo muy claro con la controversia alrededor de los libros de texto de la SEP. Que para alguna gente enseñar que existen distintos tipos de familias o explicar la diferencia entre sexo e identidad de género era simplemente educación basada bueno, para unos era como basada en derechos humanos y para otros era, según ellos, una forma de adoctrinamiento. Y este tipo de debates son justamente los que analiza Marta Lamas. Se vino muy fuerte como la oposición por parte del Frente Nacional por la Familia, que es un grupo que salió, creo que del 2016, después de la legalización de los derechos, por el matrimonio igualitario. Este, y desde entonces ha participado en campañas contra diversas políticas relacionadas con todo lo que llaman ideología de género. Y pues ahorita me metí a la página como porque pues la verdad, o sea, había escuchado como por ahí, ¿no? Sobre ellos, pero pues todo su branding es alrededor de, este, mm, de en contra de la ideología de género, porque atenta contra nuestros derechos, atenta contra la familia natural, y según ellos también, abogan por porque las mujeres sean respetadas y que o sea, nada más por decir, Ujú. porque por decir, no deben de usar casos de víctimas mujeres para apoyar su agenda abortista y no deben de abortar niñas. Y ya por eso somos de que pro mujeres. Y siempre son discursos así que no es como que, según ellos buscan que esté este respeto por la familia y por la vida, pero nunca es la misma gente que busca, no sé, que las jornadas laborales sean de menos horas, que menos días trabajamos a la semana, como para que la gente realmente esté con su familia, ¿no? O sea, realmente Ya. toda su personalidad es oponerse a los derechos, no es nada que realmente vaya en pro de algo relevante, porque también se supone que buscan la separación o la libertad de ideología y de religión, ¿no? Entonces es como dices que estamos adoctrinando, pero y que libertad de religión y de lo que sea, pero tú eres la persona que quiere estos valores, ¿por qué? O sea, no dice ahí tal cual como porque así lo hizo Dios y es como todo eso, pero Sí, o sea, siempre y pero cuando sean sus ideas. O sea, no las ideas extrañas. O aquí lo ves también mucho de que en Estados Unidos, o sea, toda esa gente que está en contra del aborto, pero está en contra del aborto, quiere que nazcan más bebés, pero no le ayudes a las familias pobres y no los alimentes en las escuelas mm, y restringe los recursos para la educación pública o sea, o sea, se preocupan por el feto, pero no les interesa el niño que ya nació y que tiene necesidades y que tiene que ir a la escuela y necesita salud, atención médica, o sea. No, nada más les interesa el embrión, sí, y, casi creo. y yo creo que todo esto de la oposición de la ultraderecha ha salido porque cada vez hay más investigaciones y más gente pues cuestionándose sobre estas cosas que se nos han ido, pues, doctrinaron con esto. Como dicen, o sea, ya no existe eso de grupos
conservadores o liberales, no, realmente son grupos antiderechos, como decía Magda, ¿no? O sea, esa es su búsqueda, o lo que decía Ana también, o sea, no hay una búsqueda por mejorar las condiciones de vida, sino la única Ujú. búsqueda es cómo limito o cómo limito a la diversidad para que cumplan con mi moral, o sea, para que sea como yo quiero y limiten, y hay derechos ganados que están siendo arrebatados. Entonces, eso es Exacto. importante de am, que lo, que lo asumamos y que luchemos en esta, como decía desde los otros capítulos, en esta batalla cultural. Pero para eso también, no sé cómo van de desobediencias de la semana, qué tanto han desobedecido esta última semana. Estas son las desobediencias cotidianas. Bueno, pues mi desobediencia esta semana me encantó. Me invitaron hace como un mes, una amiguita que era mi roomie en la universidad. Yo estoy en Monterrey, como ya saben, entonces me invitó a su gran fiesta de 30 años aparte, porque ella era siempre un año menor que nosotras. Nosotros ya tenemos 31 y ella 30. Entonces usé la excusa y la celebró en Saltillo, porque es de Saltillo. Y pues nada, hice mi viaje y ya estaba, o sea, yo quería originalmente pedir 2 días en el trabajo como para irme tranquila y todo, pero al final por la carga del trabajo no pude y ya estaba a punto de no ir y me fui el viernes saliendo del trabajo, manejé para allá, me fui por McAllen, tranqui, llegué en la noche y así como que nada más rápido de fin de semana, pero la pasé increíble y pues mi desobediencia es que pues a veces se me olvida lo cerca, a veces creo que se nos olvida en general lo cerca que están las personas a un mensaje, una llamada o a una manejada de 4 horas, y todo lo que nos puede enriquecer, como volver a conectar con esas personas con las que crecimos, y también que pues no necesitamos ser nada más que lo que ya somos para pues ser amadas y tener personas que nos valoran y que van a estar ahí para nosotros. Y pues esa fue mi desobediencia. Bueno, pues mi desobediencia, y a la cual les invito a todos, fue el día de ayer, jueves, que me conecté a CIMAC Radio y escuché un programa muy padre a la 1 de la tarde de hora centro, pero 2 de la tarde aquí en la hora fronteriza, y se llama Criar sin Patriarcado. Así es que se los recomiendo y me quedé, o sea, ya ni hice nada, o sea, normalmente escucho las cosas, pero sigo haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Y que sí me senté y me puse a escuchar de lo que estaban hablando, porque es muy interesante y va muy de acuerdo con lo que estamos leyendo también nosotras, ¿no? O sea, otra manera de criar, una forma de criar sin estos binarismos, sin jerarquías y, eh, y sin etiquetas y esquemas, ¿no? Con un poquito más de libertad. Bueno, yo quiero compartir mi desobediencia. La semana pasada me fui literal a abrazar árboles porque había andado muy estresada. Entonces, dije, Magda, necesitas moverte, necesitas hacer ejercicio. Entonces, hay un paseo aquí muy bonito al lado de un río y tienen muchos árboles que deben de tener, no sé, unos 50 años, grandísimos. Y y pues sí, yo era la loquita que estaba abrazando árboles. Ay, yo mi desobediencia es que mm, apenas activé como bloqueos de apps, como para limitarme cada tiempo, X tiempo en cada app, porque pues sí me di cuenta de que pasaba mucho tiempo scrolleando, aunque sea como o sea, no es como que tenga mucho tiempo durante el día por el trabajo, pero como en esas pausitas, en lugar de, no sé, leer el libro que estamos leyendo o hacer otra cosa, me pongo a scrollear. Entonces, pues ya me puse el límite de tiempo, cuidar mi cerebro y lo que ya les he mencionado de que estoy tomando cursos de esto y la. Pues bueno, muchas Qué gracias a chica. todas por escucharnos una vez más. No olviden enviarnos sus comentarios también si ya han leído el libro, si tienen opiniones al respecto, queremos escucharlas y también vamos a hablar de ellas aquí. Y también si quieren compartir su desobediencia semanal,
las vamos a escuchar. Muchas gracias por estar con nosotras. Mi nombre es Linda Bautista y nos vemos en la próxima. Yo soy Larisa Calderón y también nos vemos en la repetición del domingo a las 12 del día, 1 de la tarde, hora fronteriza. Magda, nos vemos. Bye. Yo soy Ana Ruiz. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Lecturas Desobedientes y en Facebook y YouTube como Lecturas Desobedientes Podcast. También ya nos incluyeron en el canal de CIMAC en Spotify. Pueden buscarnos como Lecturas Desobedientes. Adiós. Gracias. Nos vemos pronto. ¿Te han dicho que eres la oveja negra? ¿Qué tan desobediente eres? ¿Qué tanto cuestionas? Este podcast no pide permiso. ¿Cuestiona? Incomoda Y propone. desde la frontera de Matamoros, Tamaulipas, México? Bienvenidas a Lecturas Desobedientes. Lecturas Desobedientes. con Linda Bautista, Ana Ruiz Larisa Calderón. Paulina Domínguez. Y Priscila Chávez. Un proyecto de CIMAC Radio en colaboración con la Tertulia Feminista y Código Cultura MX.